Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Vamos en esta hora a tener nuestro tiempo de servicio de día jueves y como venimos desarrollando la temática de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, este día nos corresponde estudiar el milagro de la higuera se seca. La higuera se seca, y para ello le voy a pedir de favor que me acompañe a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22. Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22. La higuera se seca es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. En lo que usted lo encuentra, solamente pues decirle, ¿verdad? Que hay un pedido de oración. Una persona desde los Estados Unidos nos ha solicitado una oración por un familiar. El nombre de esta persona es Elvis Eduardo García. Para mis hermanos del grupo de oración que siempre toman nota y están ahí clamando, intercediendo, el nombre de la persona es Elvis Eduardo García. El pedido de oración por él es que en este momento se encuentra en coma, está entubado en el hospital por enfermedad de su riñón. La obra en la vida de Elvis Eduardo García, estamos esperando, ¿verdad? Solamente que Dios obre. Así es. Vamos a ir entonces a la lectura, Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22. Dice el encabezado de este pasaje: la maldición de la higuera estéril. Maldición de la higuera estéril. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos a través de estos medios. Señor, te pedimos que en esta hora tomes el control, que sea tu palabra la que pueda, Señor, tomar vida en nosotros, que pueda hacer, mi Señor, eso que nosotros necesitamos, una transformación de adentro hacia afuera, para ya no solamente, mi Señor, dejarnos ir solo unas experiencias. Padre, en esta hora también te pedimos por la vida de Elvis Eduardo García, para que tú le acompañes ahí donde se encuentra, mi Dios. Sabemos de que no hay nada imposible para ti. Sé tú el que le dé la oportunidad de poder estar bien, de poder estar sano, mi Señor, para tu honra y para tu gloria. Nos unimos en oración para poder clamar por su vida, para poder, mi Señor, interceder por su salud, y que así tú puedas ser propicio en esa necesidad. Te pedimos consuelo para su familia, para sus amigos, que puedan estar, mi Señor, ellos también confiando en tu provisión, que sea este el medio por el cual ellos van a rendir su vida a ti,
que puedan conocerte cada día más y más, y que podamos así, Dios, exaltarte por todo lo que tú haces en las vidas. Gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, porque hemos empezado una nueva etapa en la cual estamos en esta cuarentena domiciliar. Sé tú, mi Dios, el que siempre nos guíe, nos fortalezca, nos mantenga en paz, y podamos estar siempre en comunión contigo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a los que recién se incorporan. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22. El milagro que vamos a estar estudiando en esta noche es el de la higuera, el milagro de la higuera maldecida que no dio fruto. El milagro de la higuera maldecida que no dio fruto. El mensaje del pastor Francisco del día domingo por la mañana se tituló Siendo fructíferos, siendo fructíferos. Y mencionaba él, ¿verdad?, en una ilustración de que Pablo había escrito varias cartas desde la prisión. Y hacíamos también nosotros en una meditación, ¿verdad?, que si, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta pandemia? ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor en esta crisis? Estamos, hermanos, llevando fruto. Ese fruto que estamos dando en este momento de encierro, ¿un fruto bueno o es un fruto malo? Y eso es lo que vamos a tratar la manera de ver un poco en esta noche. Y es que ciertamente el pasaje que vamos a estudiar nos advierte de que va a llegar un día. Va a llegar ese día en el que se nos va a pedir cuentas de la manera en la cual nosotros vivimos acá en la tierra. De acá también le puedo, y es eso de interactuar haciéndonos preguntas es para que podamos reflexionar. Y la pregunta dice así: ¿nuestra vida ya ha sido transformada por el Señor a estas alturas? ¿Será que nuestra vida ya fue transformada por ese poder de nuestro Señor? La maldición de la higuera tuvo lugar un día lunes por la mañana de la semana de la pasión. Jesús posiblemente quiso probar el fruto de la higuera por última vez antes de morir, cuando Jesús iba ya camino a la cruz. Según Mateo, dice de que, según el versículo 19, veamos ahí en la parte final, versículo 19, dice de que la higuera se secó la higuera. O sea, de que Jesús inmediatamente la maldice y la higuera se seca. Esto nos trae también un mensaje, y es que de acuerdo a los estudiosos o a los conocedores de la Escritura, el mensaje que nosotros podemos extraer del texto es que acá hay un hincapié en que hay un juicio inmediato. Hay un juicio inmediato. Jesús dice la palabra y la higuera se seca. Entonces eso dice de que hace alusión a que hay posibilidad de un juicio inmediato. El contexto del milagro es que Jesús no está contando una historia, sino que como en otras ocasiones, que Jesús comienza a hablar, ¿verdad? Y comienza a contar. No, acá en esta ocasión, en este milagro, ¿verdad?, Jesús está viviendo directamente ese milagro. De acuerdo también al contexto, en el tiempo que se da este milagro, no era tiempo de higos. Las higueras de Jerusalén empezaban a echar sus hojas aproximadamente ahí por el mes de marzo o ahí por el mes de abril. Empezaban a echar las hojas, pero no producían frutos sino hasta ahí por el mes de junio. Y producían este fruto cuando ya les habían salido
todas sus hojas. Era bien raro ver un árbol que estuviera frondoso para el tiempo de la Pascua, para el tiempo que se estaba desarrollando esta historia. Se sabía de algunas especies de higueras, porque habían varias especies. Una de estas especies posiblemente sea esta de la que nos habla acá Mateo, en la cual dice, ¿verdad?, de que primeramente daban un fruto pequeño y posteriormente estas se iban llenando de hojas. Así que la gente esperaba de una higuera que estuviera llena de hojas, que tuviera suficiente fruto. Fue lo que sucedió aquí. Entonces, por eso es que fue maldecida esta higuera, porque tenía muchas hojas, pero no tenía absolutamente nada de fruto. Vamos a hacer también el énfasis de que este milagro únicamente se encuentra registrado en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Así es que vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 11, versículo 12, para que podamos nosotros comparar lo que dice Marcos acerca de este mismo suceso, de este mismo milagro. Marcos 11, capítulo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Jesús tuvo hambre. Y también hace énfasis en eso, de que tuvo hambre. Y dice en el 13, y viendo que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, lo que ya dijimos hace un momento, no era tiempo de higos. 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora vamos siempre en el capítulo 11 al versículo 20. Dice así: y pasando por la mañana, es decir, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Que todo lo que pidiereis orando, dice, creyereis y lo tendrás. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Dijimos de que estaba llena de hojas. El Señor fue a esta higuera buscando un fruto, no lo encontró, tenía hambre. Al no encontrarlo, dice de que inmediatamente la maldice. De acuerdo al relato de Mateo, dice de que la higuera inmediatamente se secó porque no tenía fruto. La nación de Israel había hecho profesión de rectitud y mantenía todas las formas externas de santidad. Pero sucedía algo, que mientras decían ellos creer férreamente en Dios, por otro lado, también vemos que el pueblo de Israel estaba rechazando al Hijo de Dios. La palabra también, como dijimos, hace énfasis en donde dice en el versículo 18, volviendo a Mateo, y dice: y tuvo hambre. Tuvo
hambre. ¿Cuántos ya tenemos hambre? ¿Cuántos nos ponemos de mal humor cuando tenemos hambre? ¿O cuántos nos ponemos mal cuando tenemos hambre? En mi caso, cuando yo a veces no he tenido la oportunidad de comer y de repente se llega la hora de tomar algún alimento, pues me afecta y me pongo tembloroso. Cuando tengo hambre muchas veces me duele la cabeza. Pero ¿por qué le digo esto? Porque no quiero que piense que la reacción de Jesús fue un arranque de enojo o que la reacción de Jesús fue por molestia, que fue el hambre lo que lo llevó a él, ¿verdad?, a maldecir a esa higuera. Eso hace una gran diferencia con cada uno de nosotros, ¿verdad? Si bien es cierto, él fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Entonces no fue un arranque de enojo, no fue un arranque de ira, no fue el hambre lo que lo llevó a poder maldecir a esa higuera, ¿verdad? Jesús en su perfección, él podía controlar la ira, él podía controlar perfectamente al enojo, a diferencia de muchos de nosotros que cuando estamos enojados porque no nos han servido la comida, comenzamos a exigir, comenzamos a desahogarnos y a hacer ahí un montón de cuestiones. Entonces dice la escritura de que Jesús buscó frutos de la higuera y que no los halló. La pregunta que también nos podemos hacer de esto, cuando Jesús busca frutos en la higuera y que dice que no los encuentra, es: ¿espera Jesús hallar frutos en nuestra vida? Porque ya dijimos al principio de la predicación del día domingo por la mañana, de que Pablo, mientras estuvo preso, él escribió varias cartas. Escribió desde la prisión. Y nosotros, hermanos, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Estamos acaso cultivándonos para poder dar fruto y que ese fruto sea bueno? ¿O por todo lo contrario, quizás nos hemos descuidado y el fruto que quizás podemos ofrecer en este momento es un fruto malo? Pero ¿qué tal si a estas alturas de nuestra vida el Señor buscase fruto en cada uno de nosotros? ¿Será que realmente el Señor hallará fruto en nosotros? ¿O será que nos hallará como esa higuera que estaba frondosa, que tenía sus hojas, pero no tenía ningún tipo de fruto? Al verla totalmente llena de hojas y frondosa, se esperaba que esta higuera tuviera mucho fruto, que tuviera abundante fruto. De igual manera, muchos de nosotros también se espera que podamos estar dando fruto al 100%. La higuera en este momento representaba al pueblo de Israel, representaba a la nación judía, que en ese momento estaban siguiendo los ritos de santidad a Jehová. Se jactaban ellos de que tenían la ley de Dios. Además, de acuerdo al texto, vemos nosotros que posteriormente a este milagro viene también la purificación. Anteriormente al milagro, perdón, está lo que es la purificación del templo. Entonces, de acuerdo a los conocedores, dicen de que en este momento Israel tenía un templo majestuoso. Tenían un templo tan bello, pero también ellos se jactaban de que como pueblo escogido también tenían la presencia de Dios. Pero espiritualmente todo este pueblo escogido se encontraban completamente vacíos. A tal grado que el Señor Jesucristo, las palabras que les dijo a ellos es: pero yo no he hallado fruto en ustedes. Palabras duras, hermanos. Palabras duras. Yo no he hallado fruto en ustedes. Debido a esto, este es Jesús en el cual Jesús profiere un juicio. Ilustra el castigo de Dios
a los israelitas que profesaban una gran fidelidad al Señor, pero que no estaban produciendo en ese momento ningún tipo de fruto espiritual. La pregunta, hermanos, es, en este encierro, en esta cuarentena que estamos viviendo, ¿estamos nosotros produciendo algún tipo de fruto espiritual o únicamente nos vemos muy bonitos por fuera, pero por dentro estamos quizás muy contaminados? Si analizamos bien este milagro se puede dividir en dos partes. Una parte es juicio de Dios sobre un Israel incrédulo, y la otra parte que también podemos ver es que Jesús quiso enseñar a sus discípulos que la fe obra milagros y que la fe es la base para que las oraciones sean contestadas. Estamos en medio de esta crisis, pidiendo por un milagro, pero lo que hemos venido comentando en las anteriores reuniones, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra esperanza, y hacíamos referencia a Romanos capítulo 12, versículo 12, en donde dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Así debe ser, amados hermanos, como nosotros tenemos que estar enfrentando la pandemia en estos tiempos. Porque ya dijimos, ¿verdad? Que viene Jesús y encuentra a un Israel completamente incrédulo. Y por eso, por medio de este milagro, el Señor lo que hace es proferir juicio a esa nación por esa incredulidad y por el hecho de no estar produciendo ningún tipo de fruto espiritual. Los judíos tenían apariencia de piedad. ¿Cuántos a veces nos hemos sentido con esa apariencia de piedad? O mejor dicho, le hago la pregunta: ¿cuántos quizás a veces hemos conocido personas que tienen esa apariencia de piedad? Los judíos en este tiempo estaban orando. Los judíos en este tiempo diezmaban. Los judíos de este momento hacían sacrificio. Las cosas que Dios prácticamente les había pedido, ellos lo hacían. Pero ¿qué sucedía? No estaban dando frutos. Se veían muy frondosos, se veían muy hermosos, se veían muy bonitos como muchos de nosotros, pero su corazón estaba lejos del Señor. Su corazón estaba completamente apartado de Él. No había fruto de justicia, no había fruto digno de arrepentimiento, como es el que tenemos que dar, amados hermanos. Entonces, con esa maldición, Jesús estaba mostrando que caería juicio sobre el pueblo escogido, sobre el pueblo de Israel. Entonces podemos nosotros, ¿verdad?, ver que esta nación no estaba dando ese fruto que el Señor estaba esperando que ellos dieran. Le pregunto, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Si usted no se ubica en la Biblia, acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 22, para que veamos cuáles son los frutos del Espíritu que como creyentes nosotros debemos de estar dando ahorita, no solamente cuando estamos en tiempo de ir a la iglesia, sino todo momento. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Ya lo encontró? Yo todavía no. He cambiado de Biblia, así que estoy ahí ahorita. Efesios, Filipenses. Gálatas 5, 22. Hoy sí creo que ya lo tengo por acá. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23.
mansedumbre, subrayelo si es suya la Biblia. Si es prestada, no, ya lo van a regañar. Pero si es suya la Biblia, Gálatas 5, 22 y 23. Vamos al 23. Dice que los frutos del Espíritu son también mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos de que más los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La pregunta es, hermanos, ¿será que estamos dando nosotros esos días? ¿Será que son visibles esos frutos en nosotros? Porque lo más común ahorita son maltratos, pleitos. Estaba hablando un día de estos con alguien y me decía que ya no soportan estar encerrados en su casa, pero no por la convivencia que tienen en la familia, sino porque los vecinos, es decir, los de la par, los de la parte de atrás, dice de que es una gritadera, un pleiterío que se tienen ahí entre ellos, y hay un menor ahí como de 10 años que dice de que tanto la mamá como el papá le pasan pegando, se oyen gritos del niño, gritos de los papás, de las otras personas que están ahí, golpes. Eso es lo más común hoy en día, hermanos. Pero ¿serán esos los frutos que el Señor realmente desea que nosotros estemos dando? ¿Será eso los frutos dignos de arrepentimiento que el Señor espera que usted y yo podamos estar en este momento desarrollando en nuestra vida? Había un templo que era majestuoso, hermoso, y quizás muchos tenían el deseo de querer entrar a ese templo y adorar al Dios verdadero. Así como cuando usted mira una iglesia, nuestra iglesia que está muy bonita, ¿verdad? Y quizás hay gente que se admira de verla y quizás tienen ese deseo de entrar. De igual manera, amados hermanos, la higuera en ese momento dice de que se miraba frondosa, pero así como en ese templo que era majestuoso, hermoso, que se miraba bonito, no había fruto en aquel lugar. De igual manera, esa higuera que fue maldecida por el Señor tampoco no tenía ningún fruto. Y por eso, de la misma manera, maldijo la higuera, así también el Señor estaba declarando por medio de este milagro juicio contra la nación de Israel, por no haber llevado fruto, por no tener esos frutos, por verse frondoso, por verse bonito, pero no estar dando ningún tipo, amados hermanos, de evidencia de transformación, de evidencia de cambio. A lo largo de los estudios que hemos venido desarrollando de los milagros, hemos podido ver cómo Jesús hizo milagros de sanidad, hizo milagros de liberación, le dio de comer a mucha gente. Pero también, hermanos, recuerde que tenemos un Dios que es justo y tenemos un Dios que es celoso, que dice la palabra de que es tardo para la ira y que es grande en misericordia. ¿Por qué le digo esto? Porque a estas alturas del mensaje, posiblemente algunos todavía no les encaja o posiblemente no les cuadra, ¿verdad? Cómo Jesús siendo bueno, cómo Jesús siendo amoroso, cómo Jesús siendo misericordioso, esté haciendo este milagro de maldecir la higuera. Hermanos, es que Dios no puede ser burlado. Tenemos un Dios que es santo, que la Escritura nos dice de que Él aborrece la maldad. Y ciertamente también nos dice en su palabra de que el hacha ya está puesta a la raíz y que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Palabras del Señor Jesús. El hacha, dice, ya está puesta a la raíz
y todo aquel árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado al fuego. Si todavía no lo asimila, ver a Jesús en esta manera de actuar, maldiciendo a la higuera, quiero que por favor vaya conmigo siempre en el capítulo 21. Vamos a ir al versículo 12. Versículo 12, 21, 12 de Mateo. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, ya se recordaron, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ve el contexto anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué es de la purificación del templo? De Jesús dice que entra en el templo, echa personas y le da vuelta a las mesas. Era una reacción que él tuvo, porque dice de que la casa de su padre había sido convertida en cueva de ladrones, la casa de oración. Ahora bien, amados hermanos, en ningún momento de que Jesús es amor. Diga conmigo, Jesús es amor. Amén. Pero que también Jesús es fuego consumidor. Y al no haber encontrado él esos frutos en medio de su pueblo, él procedió, ¿verdad?, a proferir juicio a la nación por medio de este milagro, ¿verdad?, que él hace de secar esa higuera que se veía frondosa, pero que no tenía fruto. Así se veía el pueblo de Israel, respetando el ritual, jactándose, como decíamos, de tener un templo, la presencia de Dios y de tener una ley también del Altísimo, pero no estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Quiero que por favor me acompañe a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. En lo que lo encuentra, aprovecho a invitarlo para lo que es la lectura bíblica diaria del reto del mes. Estamos en Amós capítulo 5. Amós capítulo 5 es la lectura correspondiente a este día. Así es que ahí para que usted pueda darle seguimiento. Jeremías capítulo 7, versículos del 8 al 11. Amén. Dice: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentiras. Mire, el pueblo estaba confiando en palabras de mentira, que no aprobó, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos. Matar, después de robar, después de ofrecerle incienso a Baal, dice: vendrán a mi casa, en el nombre del Señor dirán: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. He aquí que también yo lo veo. Siempre ahí en Jeremías vamos a ir al capítulo 17. Capítulo 17. Vamos a leer versículos 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8.
Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ni dejará de dar fruto. Ahora vamos a regresar a Mateo. Vamos a ir al capítulo 12, versículo 33. Mateo 12, 33. Mateo capítulo 12, versículo 33. Dice: O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces el llamado que también, ¿verdad?, se nos hace es que no nos dejemos, amados hermanos, sorprender solamente por las apariencias. No nos dejemos sorprender únicamente porque habla bonito. No nos dejemos sorprender únicamente porque viste bien. No nos dejemos sorprender solamente porque es meloso en la iglesia. Pero saliendo de ahí, se le pasa. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, entendamos que llevar fruto es muy importante en el caminar del cristiano. Cuando Cristo venga por su iglesia, si no has dado fruto, hermano, si no has dado fruto, no quiero ni imaginarlo. Porque aunque hayas venido 10 años a nuestra iglesia, posiblemente eras el que cantaba los coritos, ¿verdad? Seguías el reto del mes con nuestra hermana Jessica. Pero si en nosotros no hay frutos dignos de arrepentimiento, el Señor también menciona en un apartado de su palabra que Él os dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque no es lo frondoso del árbol, porque no son las apariencias, sino por el fruto que damos, que el Señor nos va a reconocer. Mas los frutos del Espíritu son, dijimos allá, para los que recién se han conectado, allá en Gálatas 5, 22 y 23, ahí los pueden encontrar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, longanimidad. No es por las apariencias, hermanos, sino que por los frutos que estamos dando, por los frutos que demos, que son percibibles, por esa transformación que la palabra ha hecho o está haciendo en cada uno de nosotros, hermanos, es que verdaderamente tenemos nosotros que perseverar. Regresamos al texto 21:20. Dice: viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Mira, los discípulos, habiendo visto tantos milagros, dice que decían maravillados: ¿cómo es que se secó de inmediato la higuera? Los discípulos habían visto innumerables milagros, pero ninguno de este tipo, de esta clase. Por eso dice de que estaban ellos maravillados. ¿Por qué estaban maravillados? Porque todavía tenían corazones incrédulos. Todavía sus corazones estaban endurecidos. No estaban dóciles. Y conste de que ya a estas alturas, si usted sigue el relato,
A Jesús ya le quedaba poco tiempo de vida y de su ministerio. Entonces Jesús trataba la manera de aprovechar la oportunidad y no solamente les habla diciendo de que tienen ellos que llevar fruto, que no tienen que dejarse guiar únicamente por las apariencias, sino que también Jesús aprovecha y les habla de la fe. Jesús les habla aquí mismo, les habla de la oración y les habla que también tenían que depender de Dios, afirmándoles que la respuesta a las oraciones están relacionadas con la fe del que pide. Y eso nosotros lo podemos ver en el versículo 21. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. No solamente haráis esto, lo de la higuera, sino que también le podrás decir al monte, dice, quítate de aquí, vete, échate al mar, y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Duda, hermanos? Puede hacer o recibir todo lo que está relacionado con la voluntad de Dios. El que no duda, eso le dice, ¿verdad? Si tuvieres fe y no dudareis, si no duda y tiene fe, verdaderamente podrá hacer y recibir todo lo que esté conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiénes de los que estamos, hermanos, en este momento, ahí sintonizando, ya hemos tenido problemas con la fe y con la oración? ¿Quiénes ya hemos tenido problemas con la fe y con la oración? Yo soy uno. A veces nos cuesta creerle a Dios. Y ese es un problema con la fe. Y a veces, amados hermanos, hemos tenido problemas con la oración, porque quizás no nos gusta orar. Hay tiempos o hay épocas, hay temporadas en las cuales la oración posiblemente no sea del todo lo nuestro. Pero lo que Jesús está tratando la manera de decirles acá a sus discípulos, a estos apóstoles, es que si verdaderamente en Él no habría nada que ellos no pudieran hacer o no habría nada que ellos no pudieran lograr. Si tuvierais fe y no dudareis, les dice, no solamente podrás hacer esto, sino que le podrías decir a este monte, muévete y échate al mar. Pero si verdaderamente, Señor, todo esto, amados, nuevamente denota de que estos hombres todavía no habían aprendido la lección. Todavía no habían aprendido a confiar totalmente en Jesús. Y eso también, amados hermanos, tenemos que ponerle nosotros cuidado. Que tenemos que aprender a confiar totalmente en Jesús y a depender de Él. ¿Para qué? Para poder tener fe, para poder tener esperanza y sobre todo para no dudar. Jesús les está diciendo acá a sus discípulos, ustedes confíen en mí, ustedes confíen en mi palabra que es poderosa para hacer todas las cosas. Y cuando hayan confiado, aprendan a depender de mí. Cuando tu fe esté plenamente en mí, entonces todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, dice, os será hecho. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os será hecho. Amados hermanos, Dios, tenemos que aprender a depender de Dios y a confiar en Él.
Y por eso en esta noche, si nosotros quizás nuestra fe ha menguado, si posiblemente no estamos confiando plenamente en Él o tenemos problemas ahorita con la fe, tenemos ahorita problemas con la oración, aprovecha este tiempo para decirle, Señor mi Dios, yo me someto a ti porque yo sé que tú tienes toda la autoridad y yo solamente soy tu siervo. Señor, en esta hora quiero depositar mi vida en Jesús y para poder tener toda esa fe que necesito. Ciertamente, hermanos, necesitamos cada día confiar más en el Señor para que todo lo que pidamos en oración, como dice la Escritura, creyendo, lo recibamos. Aprovechemos este tiempo de encierro. Aprovechemos este tiempo que el Señor nos ha dado para prepararnos. Hemos dicho en otra oportunidad de que todas las crisis traen una oportunidad y la oportunidad que nos está dando esta crisis es para poder nosotros crecer espiritualmente, poder crecer, amados, juntamente también, ¿verdad?, con nuestras familias. Esto es lo que el Señor nos tenía para esta noche. Espero que sea de edificación para su vida. No sin antes que oremos, decirle que también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Hemos creado ese canal ya que muchas personas nos decían de que no tienen correo electrónico, de que no tienen Facebook. Entonces ahí en YouTube usted no necesita nada de eso. Usted solamente nos busca como Tabernáculo Bautista San Pedro y usted ahí encuentra. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ahí usted estará ya recibiendo las notificaciones también cuando haya ahí novedades, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Así es que vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor también para esta noche. Señor, gracias por un tiempo más que nos has permitido poder estar en comunión contigo. Te pedimos que esta palabra, mi Señor, si bien es cierto, era palabra de juicio, que nosotros la podamos tomar a bien y que pueda ser, mi Señor, de bendición para nosotros. Nuevamente le pedimos por la salud, Señor, de Elvis Eduardo García, allá en Nueva Concepción, Chalatenango, para que tú le levantes del coma, para que le puedas ayudar con sus riñones. Sabemos que tú estás obrando, todo lo haces con un propósito. Pero también quiero aprovechar a orar por la vida de cada uno de mis hermanos, para que este pueda ser el tiempo, Señor, en el cual tú les hayas hablado, en el cual, mi Señor, tú hayas sembrado esa semilla en el corazón. Dice tu palabra de que la semilla del trigo es necesario que caiga y que muera para que pueda llevar mucho fruto. Así, mi Señor, que esta palabra que mis hermanos han recibido y que reciben también puedan llevar en ellos esa semilla que germine y cada uno pueda dar mucho fruto para que podamos hacer las cosas de tu agrado, para que todo lo que pidamos, Señor, en tu nombre, tú nos lo puedas dar. Gracias porque sabemos de que hasta este momento tú nos has cuidado. Te pedimos por este tiempo, Señor, para las personas que se conducen desde muy temprano a pie a sus trabajos, a cada una de sus actividades, para que tú los cuides, los guardes, a todos los que están recibiendo clases, mi Señor, nuestros niños de la escuela bíblica que están posiblemente desarrollando guías o haciendo algo, que tú les des la sabiduría, darles la paciencia. A veces no nos ponemos a pensar como adultos cuánto les afecta a los niños esta situación, pero los niños tienen un gran corazón que ellos se someten a todo y soportan y de igual manera, ¿verdad? Nosotros también estamos ahí pidiéndote la guía, la dirección para poder hacer bien las cosas y poder salir de esta crisis, de esta situación mejorados, no siendo, mi Señor, los mismos de antes, sino que siendo ya mejores, dando ya que tu palabra y que tu Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos guardes, que a nadie le haga falta nada y estamos siempre ahí pendientes los unos de los otros por las necesidades. En el nombre de Jesús, cúbranos en el nombre precioso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos una feliz noche
Ha sido un gusto poder llegar y nuevamente, ¿verdad?, poder expresarle que se les extraña a cada uno y gracias también por su sintonía. Feliz